Capítulo 9, por favor. Yo quiero compartir algo bien hermoso, bien interesante el día de hoy, ¿sí? Que creo yo que el Señor quiere hablar a nuestra vida hoy. Y vamos a Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Miren, vamos a aprender algo hoy, ¿sí? ¿A cuánto les gusta aprender algo de la palabra? Fíjese que una de las características de Jesucristo es que todo lo que Jesús hizo en la Biblia, hizo en el Nuevo Testamento, tiene una razón de ser. Nosotros a veces nos quedamos con ciertos milagros que Jesús hizo y obviamente ya desde el inicio ya es sobrenatural todo lo que Él hizo, es sorprendente, ¿sí? Sin embargo, cada una de las cosas que Jesús hacía tenía un porqué, tenía una razón de ser. Entonces yo a veces le digo a la gente, mira, todo lo que Dios haga contigo tiene que tener una razón de ser. Todo lo que tú hagas en tu vida espiritual tiene una razón de ser. O sea, nosotros no tenemos que movernos por nuestra emotividad o por la emoción que podamos tener, sino debemos de preguntarle al Señor, al Espíritu, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y fíjese que muchas veces nosotros no le preguntamos eso a Dios. Por eso es que muchas veces voy a utilizar este término así, pareciera que nos rompemos la cara, nos golpeamos, nos lastimamos, nos tropezamos, porque muchas veces nosotros no le preguntamos al Espíritu qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que evidenciar muchas veces que realmente existe en nosotros algo que Jesús vino a enseñar en la tierra, que era paternidad. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesús tenía características, obviamente era el Hijo de Dios, pero muchas de las cosas que Jesús hizo tienen un porqué, ¿sí? Y tienen una razón de ser que nosotros tenemos muchas veces de profundizar. ¿Por qué es que Dios nos está hablando? ¿Por qué es que Jesús actuó? ¿Por qué es que Jesús operó de tal manera? Entonces dice la palabra, Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿sí? Ahora mire, pues qué interesante, porque de todos los milagros que Jesús hizo, este en sí es un milagro. Si existen los milagros sobrenaturales, este milagro todavía tiene un rango, yo le diría un poquito mayor, porque sanar a un ciego de nacimiento es más complicado que sanar a alguien que ya vio, no sé si me explico. Entonces, de hecho, los milagros que hacía Jesús eran un poco interesantes, ¿sí? Y dice la Biblia, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Entonces, a lo largo de los años, nosotros hemos aprendido como la teoría de la liberación, la teoría de la sanidad del alma, por ejemplo, o los ministerios, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo tengo el ministerio de la sanidad del alma, de la sanidad de liberación de demonios. De hecho, creemos en el poder y en el ministerio de la liberación, ¿sí? Es importante pedirle al Señor que Dios levante gente que tenga esa unción para liberar y echar fuera demonios. Una de las características de Jesús era que donde Jesús llegaba, la presencia que Jesús portaba hacía que la luz que Él portaba era tan fuerte que la oscuridad que había en una persona no soportara la luz, y por eso los demonios se manifestaban. Por eso se recuerda cuando Jesús descendió a aquel lugar de los Gadarenos. Dice la palabra que descendió e inmediatamente se presentó, se le cuadró la legión y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Sí? Porque inmediatamente lo reconocían los rangos espirituales. Y entonces obviamente dice la Biblia que cuando llegaron, le dije, permítenos que nos vayamos a los cerdos, ¿sí? Porque era tanta la autoridad de Jesús, que Jesús tenía, que los demonios se manifestaban. Y de hecho muchos por eso los tenía que echar. ¿Sabe qué? Jesús, yo creo que en algunos no quería echarlos, pero los tenía que echar porque lo delataban quién era Él, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que acá la Biblia nos enseña un parámetro que nosotros hemos aprendido a lo largo de los años, y de hecho la Biblia en el Antiguo Testamento dice que Dios castiga la maldad de los padres hasta la primera, tercera y la cuarta generación, pero hace multitud de gracia. Dice ¿qué? A ver si alguien sabe. Hasta 1000 generaciones. Entonces imagínense la misericordia de Dios. Aquí fíjense que eso es interesante meditar un poquito en eso. Castiga la maldad de los padres hasta la primera y hasta la cuarta generación, pero hace multitud o misericordia hasta 1000 generaciones. Entonces es interesante ver cómo la misericordia de Dios siempre es mayor que el juicio que pueda venir a nuestra vida, ¿sí?
la misericordia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo somos nosotros muchas veces y juzgamos antes de tiempo. Juzgamos lo que no vemos, juzgamos lo que no es correcto, juzgamos lo que no se debe juzgar. Entonces dice acá, los discípulos están acá en una charla, dice, y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces miren, pues porque nosotros tenemos que entender que a veces hay consecuencias en la vida de la gente, ¿sí? A través del pecado. El pecado tiene consecuencias, hermano. Amén. Dios no está señalando nuestro pecado, pero el pecado tiene consecuencias y a veces el pecado va a hacer que suframos o el proceso de nuestra vida nos va a llevar a traer consecuencias que las vamos a tener que sobrellevar. Dios no quiere que nosotros estemos llevando consecuencias del pecado. Sin embargo, nosotros las acarreamos a causa de que muchas veces no entendemos que el dominio que no pudimos tener en algún momento en nuestra vida nos va a traer consecuencias cuando nos desarrollemos ya como cristianos. Yo pongo un ejemplo simple. Yo le digo a veces a los jóvenes, un joven y una niña, una señorita que tienen relaciones, tienen 15 años y tienen relaciones sexuales, el niño, porque es que 15 años lo embaraza, sigue siendo una mujer de 15, una niña de 15 años y un hombre de 15 años, solo que ahora con un niño. Entonces esa consecuencia le va a pesar por el resto de su vida. Y con consecuencia no estoy hablando de que el niño, porque la gente, ay no, porque los niños son angelitos de Dios. Sí, no estoy hablando de eso. Yo lo que le quiero decir es que esa consecuencia le va a costar más. Por ejemplo, si estaba estudiando todavía en preparatoria, no sé cómo lo dicen, en el high school, donde usted quiera, en el colegio, va a tener que seguir estudiando ahora con un hijo. Si estaba en la universidad y tal vez estaba re bien, no tenía compromisos, ahora tiene un compromiso y va a tener que esforzarse más para sacar adelante a sus hijos. No sé si me capta lo que le quiero decir. No quiero que nadie se sienta mal. Lo que le quiero decir es que siempre va a haber una consecuencia. La gente, por ejemplo, que está en la cárcel y que a lo mejor hizo cosas incorrectas y ya salió, siempre va a estar marcado por la gente. Él hace unos años lo agarraron porque robó dinero del gobierno. O sea, la gente siempre tiene ese prejuicio, ¿me explico? Entonces siempre va a haber una consecuencia a causa de no habernos dominado. A causa de que cuando te ofrecieron dinero de corrupción, tú no tuviste el dominio de decir: yo no lo acepto, yo no me presto a eso. A causa que cuando apareció una mujer y te sedujo, no saliste corriendo como José, sino sí cediste a tus pasiones. A causa de que cuando alguien vino y empezó a decir: mira, venite, pero te voy a contar. Y al rato te involucraron en el chisme y tú no tenías nada que ver. ¿Por qué no te fuiste o por qué no dijiste: mira, lo que vas a decir de esa persona no suma, no quiero saber nada? Mejor hablemos de muñecos animados, dice mi mamá. ¿Sí? No hablemos de cosas que no nos van a sumar. Entonces las consecuencias nos van a pesar muchas veces. Y por eso es que en el judaísmo existía la ley del talión, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, como que si tú me hiciste mal, yo también te voy a hacer mal. Sin embargo, tenemos que entender que, mire lo que dice Jesús. Respondió Jesús: no es que pecó este. La semana pasada, no sé si creo que con ustedes hablamos y sobre que a veces sí hay consecuencias. Por eso, y Jesús respondió: acá se rompe un parámetro, miren. Mire pues, esto es más profético. Lo que usted va a ver es más profético que una profecía, ¿sí? Porque recuérdese que Jesucristo era un profeta y a veces la vida de un profeta es una profecía. Entonces cuando vemos nosotros esto es bien interesante porque dice: respondió Jesús, no es que pecó este. Acá se rompe ese parámetro para que nosotros tratemos de nunca juzgar y entender que a veces en la vida, hermano, vamos a tener que sufrir, ¿sí? Que a veces en la vida hay gente con llamamientos diferentes a otros. Que a veces en la vida, y usted encuentra en la Biblia gente con llamamientos muy difíciles. El llamamiento de Daniel, por ejemplo, usted podría, lo podemos poner en el tiempo contemporáneo. Daniel es como que estuviera a la par del rey de Inglaterra, en la casa presidencial, comiendo a la carta. ¿Sabe usted que, bueno, hace unos años en el Estado Mayor comía uno a la carta, los grandes funcionarios, ¿sí? ¿Sabe qué es comer a la carta, verdad? Lo que usted quiera comer. Se me antojaron unos camarones así, pero aquellas gambas, no sé cómo que se llaman, que son gigantes. Jumbo, al ajío, la mitad al ajío y la mitad empanizados, imagínense. ¿Verdad? No le va a dar hambre tan rápido, porque es temprano todavía. Entonces imagínense pedir a la carta, es eso. Con una ensalada, o sea, lo que usted quiera, no lo que haya, lo que diga, hoy solo tenemos frijolitos parados, ¿eh? No. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Ese era el llamamiento de Daniel.
Sin embargo, era un intercesor, sin embargo, él era un hombre que oraba, sin embargo, tuvo lucha, tuvo ataque, pero en el palacio, a la par del rey. Aparte es el llamamiento de... ¿Quién era el profeta llorón? Ayúdenme. Aparte es el llamamiento de Jeremías. Un profeta que tuvo que profetizar, parte de la profecía fue en el exilio. Y un profeta que le pegaban, lo golpeaban, no creía, no había credibilidad en lo que decía. Las palabras del profeta eran palabras muy duras para el pueblo de Israel, lo lastimaban. Me explico, por eso le decían el profeta llorón. ¿Cómo no va a llorar de tremendas paliadas que le metían al pobre profeta? Usted viene a dar una palabra y aquí te dice el Señor, ay hermano, qué tremendo, qué hombre de Dios. Es más, camino usted como pavo real, ¿verdad? Espérese que den una palabra y que en vez de que lo saquen, en vez de que le aplaudan, lo echen de la iglesia, ¿sí? Sálgase de aquí, este hombre no es profeta, aunque usted sí lo sea. Estoy hablando de gente correcta. Entonces es un profeta con un llamamiento muy difícil. Hoy en el tiempo contemporáneo usted va a encontrar también, hay pastores que se esfuerzan, le echan ganas y no les va bien nunca. Y entonces somos rápidos para juzgar, ese no es pastor, lo que pasa es que él se equivocó en su llamado. ¿Verdad? Él se equivocó en su llamado, no era tiempo. No, a veces le voy a decir, discúlpeme, pero a lo largo de los años yo he visto que no siempre procede ese principio, ¿sí? Le puedo contar y le puedo dar nombres, no le voy a dar unos nombres por ser un poco ético, pero había un hermano de la misión donde nosotros estuvimos que a lo largo de los años siempre intentó establecer iglesias y lo pusieron porque él creció en la misión donde estuvimos, entonces, y nunca prosperaba una iglesia. ¿Y sabe qué decía la gente? La gente siempre dijo, no, él no es pastor, él lo quieren poner, él se quiere poner. No, yo siempre creo que él tuvo un llamado, ¿sí? Pero nadie entiende los llamados de nadie, solo usted puede entender su propio llamado. Amén. Hoy es obispo allá en Atlanta, en la sede central de la iglesia, es un obispo y es un personaje reconocido. Hoy está ya manejando las iglesias a nivel global de la misión. ¿Qué le quiero decir? Pero pasó sus épocas duras, sus épocas donde no prospera nada, sus épocas, y hoy está en una posición increíble, ¿verdad? O sea, que cualquiera quisiera tener. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque me estoy anticipando a lo que los discípulos ven. Nosotros vemos lo que no es correcto. Nosotros vemos y juzgamos a nuestro juicio. Nosotros siempre actuamos de una manera incorrecta. Y le voy a decir una cosa, siendo cristianos, oyendo la palabra, estamos acá, la recibimos y seguimos a veces actuando como no debemos de actuar. Estamos acá y ¡ala, qué poderoso! Y cuando salimos, ya viste que la hermana, yo digo que esa hermana está así porque ella con sus hijos es bien aguada. ¿Y usted también es aguada? Es que debería de hablar a sus hijos. ¿Y entonces por qué usted no trae a sus hijos? Si hay quienes aquí tienen hijos y no los traen. Es que el nene nada. O sea, usted tiene que aprender a estorbar a sus hijos. Entonces, ¿por qué le hablo esto? Porque a veces nosotros nos pasan estas cosas. Entonces, nadie debe, por eso la Biblia, se recuerda al apóstol Pablo, dice, nadie tenga un mejor, lo voy a parafrasear a mi manera, nadie se crea mejor que otro, ¿sí? Ni tenga un criterio más alto de usted mismo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que entender que nuestros hijos son nuestros hijos, los tenemos que estorbar, pero a veces no les exigimos a nuestros hijos lo que verdaderamente tendríamos que exigirles. Entonces aquí están mis hijos, ¿sí? Y a veces los hijos del pastor ni aplauden, pero por lo menos aquí están. Aunque sea con jetas, pero aquí tienen que estar. Los hijos suyos se quedan. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Tenemos que entender que a veces somos muy rápidos para juzgar, ¿sí? Para emitir un juicio, para ver lo que no es correcto. Somos buenos para eso, ¿sí? Ay, hermano, la faldita que traía esa hermana, todo se le marcaba. Deje juzgarme y deje de ver entonces. Ore por ella para que Dios le hable, para que el Señor le hable, para que pueda entender que no se debe de vestir así, ¿me explico? Entonces, Jesucristo no es como nosotros, ¿sí? Él no actúa de la manera como nosotros actuamos. Y nos enseña muchas cosas. Entonces, acá hay una enseñanza más profunda de lo que usted crea. Es más, tenemos que hacer un poco de exégesis, porque por eso es que el principio de exegética de homilética y de hermenéutica es que si usted no entiende el parámetro bíblico, usted tiene que ir al principio, y si no, tiene que leer completo, y usted tiene que entender que la Biblia se explica solo, ¿sí? Entonces acá está pasando algo bien interesante, que está en el verso anterior, comienza toda una secuencia para que entendamos qué es lo que Jesús nos va a enseñar acá. Y dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres. Entonces acá hay un parámetro, que dice, no pecó el muchacho, no pecó. Bueno, no era un muchacho, era un hombre ya. Y no pecaron sus padres.
Porque a veces nosotros creemos que porque estamos mal, porque pecamos. Y a veces yo le voy a decir una cosa, ¿cuántos han estado? No me respondan, solo mediten. ¿Cuántos han estado en una condición donde dice, Señor, pues yo diezmo, Señor, yo ofrendo, voy a la iglesia, no soy tan malo, no busco, y ¿por qué me está pasando? ¿Nunca se ha sentido usted así? ¿Pero por qué, Padre? ¿Qué estoy haciendo mal? Si es brujería, Señor, usted reprende brujería, hechicería, se mete al internet y busca todas las brujerías que pueden haber, palo mayombe, macumba, todo lo que usted quiera, tiene que echar fuera, ¿sí? Y le tengo una noticia, no, ni hay palo mayombe, ni macumba, ni nada. Lo que está pasando es porque Dios quiere que usted lo pase, porque Dios quiere glorificar su nombre en su vida. El problema es que no lo logramos entender y a veces algunos lo entendemos muy tarde. Y dice la palabra, ni pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, hay obras que Dios está elaborando en nuestra vida y nos van a doler, nos va a costar. Hay cosas que nos están pasando o que estamos viviendo y que no entendemos por qué nos está pasando, ¿sí? Ay, Señor, pero ¿por qué me tocó a mí? Mi familia me desprecia. No te preocupes, en la Biblia hay hombres y mujeres que los despreciaron. Señor, me dejaron solo. No te preocupes, el maestro lo dejaron solo en la cruz. Es más, algunos estadistas, algunos teólogos que profundizan un poco, dice, cuando Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él dice, Dios tuvo que darse una vuelta porque el pecado hizo que dejara de reconocer por unos momentos a su hijo. Entonces, ¿por qué nosotros no logramos entender? Pero ese proceso doloroso en la cruz del Calvario le entregó a Jesucristo un mayor peso de gloria, ¿sí? Dice que la Biblia lo dice, un mayor peso de gloria, un mayor nivel de autoridad. Ahora, lo interesante es que Jesús lo entendió, nosotros no lo logramos entender. Entonces, cuando Jesús, ni pecó ni pecaron sus padres. O sea, podemos estar pasando un proceso difícil. Podemos estar pasando por una circunstancia complicada, donde no entendemos por qué está pasando, pero le tengo una noticia, Dios sí sabe por qué está pasando. El problema es que nosotros a veces nos ahogamos o como que nos asfixiamos un poco, ya no puedo más, Señor, o te desesperas. ¿Cuántos somos desesperados acá? Y dice, Señor, la casa nunca llega ni a patadas, ya, Señor, llevo 10 años de la casa, pero Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Él lo habló, es porque Él ya lo terminó. Es porque Él ya te vio en una casa, ¿sí? Y Él conoce tus necesidades, tus deseos y hasta tus gustos. Él ya sabe cómo es que tú la quieres. Ahora, si tienes una mente pequeña, seguramente Dios no tiene mente pequeña. Ay, empecé una casa de 60 metros cuadrados. Tú le pediste 60, te dio 80. Ay, Señor, tan chiquita la casa que no. Tú le pediste una casa pequeña. Sí, así es. Y te dio una de 80 metros cuadrados. Y tú le pediste una de 60. Entonces, ¿por qué estás alegando? Mejor sentirte alegre porque te da un poquito más. Ahora, esa es la mente que nosotros tenemos. Sin embargo, Jesús no tiene eso. Y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo, dice. Dicho esto, escupió. Ahora mire pues, porque este milagro que está acá, lo vamos a tener que entender más profundamente, ¿sí? Ahora, me es necesario hacer las obras del que me envió, ¿sí? Ahora, entendamos esto porque ahora nos vamos a salir del plano en que traemos. Ahora vamos a entrar a otro plano. Entender el plano de la verdadera paternidad que tenemos, ¿sí? Entender el plano de que usted y yo somos hijos. Entender el plano en el que somos coherederos con Jesucristo, ¿sí? ¿Qué significa codeudor? Coheredero. Codeudor es que usted debe junto con el que debe. Pero coheredero es que usted también hereda lo que hereda el primero. Entonces, entender esto es bien profundo, porque nosotros muchas veces no nos sentimos como coherederos del Padre, ¿sí? No nos sentimos herederos. Y tenemos que entender que ya hubo un primogénito con el que heredamos muchas bendiciones. Es más, los dones que usted tiene se los entregó el Hijo. Algunos. Los dones que usted tiene, el Padre se los entregó. O sea, usted, imagínese, la gente no sabe que usted viene con dones incluidos. Viene con bendiciones incluidas que no sabe nadie. A veces la gente no descubre cuáles son los dones que Dios ha puesto en usted. En la Biblia dice, fuimos creados para buenas obras, de antemano para que abundáramos en ellas. Y usted no está abundando en ninguno.
pasan los pastores a promover la ofrenda y usted medio ofrenda, y no es para que, no, ay pastores, y el pastor está tirando, no. Porque a veces usted no ofrenda, pero cuando uno se da cuenta está en McDonald's comiendo ese día acá. Y no es que no pueda ir a McDonald's, pastor, entonces no puedo ir a McDonald's, no. Es que no entendemos nosotros, no sé si entendió la proyección que el pastor Manuelito estaba dando de lo de Éxodo. La gente entregó lo mejor que tenía, ¿sí? Y salió con oro, y ahí hay una enseñanza muy profunda, pero lo que le quiero decir es entender la importancia de nuestro corazón. Para entender primero es entender quién soy yo delante de Dios. ¿Nunca se ha preguntado usted realmente quién es usted delante de Dios? Porque a veces decimos es que somos hijos, no nos creemos hijos todavía. Y el mundo te va a cuestionar quién tú eres delante de Dios. El mundo te va a cuestionar si tú verdaderamente eres hijo. Si tú verdaderamente te comportas como uno, vistes como uno, vives como uno, y a veces la gente se puede aparentar ser hijo, pero no se siente como un hijo, ¿sí? Entonces acá Jesús ahora dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, Jesús es la luz. Por eso es que nosotros también somos la luz. Dicho esto, escupió, agarró saliva, ¿sí? Póngale mucha atención a lo que va a hacer Jesús acá. Porque lo que va a hacer Jesús acá es la confirmación, escuche esto, de su identidad. Entonces Jesús, porque ese es un milagro que muchos a veces no entendemos, nunca se ha puesto a pensar por qué Jesús hizo esto. Agarró, mire, en la Biblia creo que hay 3 pasajes bíblicos donde Jesús hace esto, ¿sí? Entonces dice, dicho esto, escupió en tierra, agarró salida, tuvo que agarrar una buena cantidad, y la tierra tenía que haber estado muy suelta, ¿sí? Así como cuando le dicen, usted nunca se ha imaginado, usted cuando dicen, imagínese su limonada así con salita, ay hermano, se me hizo agua a la boca, ¿sí? Aquellos que les fascina los cítricos, el limoncito, ¿sí? Un mango aquí, nos encanta mango con limón, sal y pepitas, a la gente ya se le hace agua a la boca. O sea, Jesús no se puso a pensar en mango, un manguito así, o sea, no. Dice que hizo lodo, dice, escupió, e hizo lodo con la saliva, dice, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Ponle mucha atención, porque acá hay algo muy profético que Jesús está manifestando, ¿sí? Fue entonces y se lavó, y regresó, ¿qué? Viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Pongan atención. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Sigamos porque quiero que leamos. Para poder explicar esto vamos a tener que leer todo el contexto para que entienda qué es lo que está pasando. ¿Por qué les interesaba tanto saber a los fariseos quién había hecho ese milagro? ¿Y cómo lo habían hecho? Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo, pongan atención porque la Biblia lo marca una y otra vez. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. ¿Por qué era importante saber ese milagro? ¿Por qué era importante saber ese milagro? Y dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Miren, pues no se están enfocando en el milagro, se están enfocando en el sistema de la religiosidad que ellos practicaban. Pongan atención, ahí va a ver por qué. Dice, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Por qué? No, miren, pongan atención al contexto, porque eso está interesante. Si se da cuenta la necedad de ellos, ¿y tú qué decís de él? O sea, ellos querían saber qué percepción tenía el hombre de Jesús. Miren, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea que, pongan atención, tuvieron que llamar a los papás del muchacho, del hombre este. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, como quien dice, ya está grande. Preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pongan atención, pues, porque ahí se va abriendo un poco la proyección de lo que necesitamos aprender hoy, ¿sí? Entonces dice, por eso dijeron sus padres, edad tienen, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Miren, pues, ¿cómo te abrió los ojos? O sea, la insistencia es saber cómo le hizo, ¿sí? ¿Cómo le hizo para abrirle los ojos? Porque sí sabían cómo le había hecho. El problema es que la manifestación de lo que había hecho era lo que los confrontaba. Ahora le voy a explicar por qué. Un pasaje anterior, un pasaje atrás, regresemos si quieren al capítulo 8. Jesús comienza en el monte de los olivos, ¿sí? Dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, ¿se recuerdan? Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear, y usted ya sabe el pasaje bíblico, ¿sí? Entonces Jesús comienza acá a hacer un milagro, y lo más interesante milagro, creo que lo vimos la semana pasada con ustedes, pero es interesante que dice que Jesús escribía en tierra, ¿sí? Y esa escritura en tierra que Jesús escribía está en Isaías, si no estoy mal, cuando dice, yo escribiré en el corazón de ellos sus pecados, ¿sí? Entonces era profético. Cuando él se quedó viendo en el suelo, Jesús escribía porque les estaba profetizando sin hablar. Y por eso Jesús, cuando los fariseos empezaron a ver, dice, mujer, ¿y dónde estaban los que te acusaban? Porque digo, bueno, si alguien es libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y empezó a profetizar escribiendo en tierra. Cuando levanta la vista ya no hay nadie, porque les confrontó. Esa es la característica muchas veces que el profeta debe de confrontar. Entonces se levanta y dice, mujer, ¿dónde están los que te señalaban, los que te iban a apedrear? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y luego Jesús empieza a hablar en el verso 12 que Él es la luz del mundo, ¿sí? Aquí comienza un conflicto de identidad en el ámbito que Él se manejaba. Porque muchos creían que Jesús venía de fornicación. Porque nadie creía que Él venía de una mujer virginal. Entonces ellos no creían que Él era el Hijo de Dios, no creían ni siquiera que era un hijo legítimo. Entonces ahora Jesús va a darle el revés de su vida, porque este acto profético que Él hace, esta manifestación profética que Él hace de escupir, tiene una connotación en el Talmud hebreo que decía que solo los primogénitos, la saliva de un primogénito podía sanar. Entonces ahora Él viene acá y les va a hacer proféticamente, les va a demostrar que es primogénito. Entonces agarra, usted lo puede estudiar en el Talmud, ¿sí? Decía que un padre hacía la prueba si verdaderamente era el primogénito. El primogénito es el que rompe matriz. Así que los que somos primogénitos tenemos virtudes que no sabemos. El primogénito es el que rompe matriz, el que rompe por primera vez un vientre, ¿sí? Y entonces dice la Biblia, que dice el Talmud hebreo, que los padres llamaban a los hijos que eran primogénitos y hacían que si alguien estaba enfermo, agarrara saliva, la untara y declarara una palabra. Dice que si sanaba significaba que era primogénito. Si no, no tenía características de primogénito. Ahora Jesús viene, agarra, escupe en el suelo, agarra saliva, agarra lodo, lo unta en los ojos y declara sanidad, y le da una orden, le dice, ve y te lavas. Entonces por eso era el problema que tenían los fariseos. Cuando se dieron cuenta que el primogénito hijo de Dios
lo sanó con su saliva, se confrontaron. Y por eso era la insistencia. Pero ¿y cómo te sanó? Pero repetime otra vez cómo lo hizo. Pero es que este hombre, o sea, porque Dios les confrontó en su corazón saber que el milagro que Jesús había hecho era el milagro que certificaba la identidad genuina que él tenía, el yo soy. Y por eso se sorprendieron. Ellos estaban tan confrontados. Y mire, y seguimos leyendo si quiere. Y se confrontaban una y otra vez. Porque dice, el 36 respondió él y dijo: ¿quién es el Señor para que crea en él? Y le dijo Jesús, perdón. 34, respondieron y dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Están hablando de Jesús. O sea que termina esta discusión, termina diciéndole: todos sos un hijo bastardo. Y ¿sabes qué? Vete de acá, y lo lanzaron. Pero era el conflicto que tenían, porque no tenía sentido que ellos, y se molestaban. Y mire, para no afirmar lo que había hecho Jesús, dice: y sanó en día de reposo. O sea que esa fue la excusa para decir no era correcto. Pero jamás tocaron el milagro que había hecho. Ahora Jesús en el 33 dice: si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron y dijeron: tú naciste de todo en pecado. Como que dice, tú eres un bastardo. Entonces tenga cuidado, porque Satanás siempre va a querer tratar con su identidad. Entonces por eso se recuerda que en el proceso que Jesús entra al desierto, dice la palabra que fue tentado por el diablo, pero una de las características que Satanás trataba con Jesús era su identidad. Si eres hijo de Dios. Y ahora los fariseos era lo mismo: tú eres bastardo. Tú eres bastardo, y como eres bastardo, como quien dice, tú no certificamos el milagro. No se trataba de certificar, se trataba de entender. Y el pasaje continúa en el 35, dice: ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú que en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Hermano, estas son manifestaciones de Dios que la palabra nos deja, como nos hace el luzazo, porque un judío no podía adorar a otro judío, ¿sí? Y entonces cuando este hombre reconoce que él es el Hijo de Dios, lo adora. Y Jesús se deja adorar. Y le voy a decir una cosa: un judío no puede dejarse adorar. Usted lo puede confirmar cuando Juan se postra ante el ángel, y el ángel dice: levántate, porque yo soy consiervo tuyo, de los que adoran al Señor. Y como quien dice, tú y no me puedes adorar. Y entonces dice la palabra: y le dijo: cree en el Señor, y la adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean ciegos. Los que ven son aquellos que solo ven a su conveniencia, que solo ven a lo que les va a traer un beneficio, y que cuando a veces ven lo que es verdadero, se vuelven ciegos, porque no lo logran entender. Entonces Jesús viene y hace una manifestación de poder, y proféticamente establece la identidad que él tiene, establece que él es el primogénito. Y la bendición de la primogenitura es muy importante. Por eso le decía, nosotros ahora somos coherederos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que profundizar en la palabra, porque a veces nosotros no profundizamos en ella. Y por eso es que nos cuesta, y es de la gente: pero ¿por qué Jesús echó? Porque el lodo representa, porque también hay otra proyección, dice, la saliva representa la palabra de Dios, ¿sí? Representa la palabra de Dios, claro, pero lo más importante es que era lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús nos estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios. Eso fue lo que les dijo a los fariseos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. O sea que se da cuenta, el ciego no tenía pecado. Ellos podían ver y eran pecadores. Miren, mas ahora, ¿por qué decís? Dice: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, ¿por qué decís: vemos vuestro pecado? Porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Porque mucha gente no reconocía que sucede una cosa. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, lo que en este tiempo está pasando, porque creo yo que Dios quiere traer a la iglesia que se afirme verdaderamente nuestra identidad que tenemos de hijos. Y es algo que le voy a decir una cosa, que muchas veces se predica en la iglesia, y la gente no evidencia la paternidad de Dios en su vida. Usted no evidencia la paternidad que tiene de hijo. No lo evidencia.
¿Por qué? Por su manera de hablar. ¿Y cómo le van a...? Ay, hermano, ahí estamos, está dura la cosa, está fregado, pero vamos para adelante. Vamos jalando la carreta. Vamos, se cree como que fuera Wayne. Ahí vamos, echándole ganas. No está muy bien la cosa. Ay, hermano, muy triste, porque viera que me han abandonado. No, hermano, no se sienta así. O sea, si usted verdaderamente logra entender cómo opera Dios, usted no está solo. Si usted verdaderamente logra entender que usted es hijo, usted tiene que saber que usted es coheredero con el primogénito. Y el primogénito murió hace 2000 años para que usted y yo tengamos ese acceso a la bendición. Pero entenderlo muchas veces es bien complicado, fíjese. Le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a entenderlo. Porque la gente se siente mal porque su pastor no lo saluda. Porque su pastor no le habla. Porque el líder le volteó la cara. ¿Y usted por qué se tiene que sentir mal por eso? ¿Sabe por qué se siente mal? Porque usted necesita ser afirmado, porque nunca su padre natural lo afirmó. Entonces usted necesita que alguien lo afirme. Que desde el púlpito, hermana, Dios te bendiga, gracias, mi hermana linda, esos panes, mira qué panes más sabrosos, denle un aplauso. No, la gente quiere la afirmación. Usted no necesita afirmación de nada. Si usted tiene certeza de por qué lo hace, usted no necesita afirmación de nada. No ha conocido gente muy segura de sí misma. Que a veces usted le dice, hermano, no se preocupe, hermano, no se preocupe, ya está dado ahí, no se preocupe. Y uno dice, ay, qué pesado. No, hay gente que está afirmado, sabe. O sea, si yo doy algo, yo sé que se lo estoy dando a Dios. A mí no me interesa si usted se alegra, si usted me aplaude, si usted... Yo sé que dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie. Que al pobre da, a Jehová presta. Entonces, al que al pobre le da, le presta a Dios. Y Dios no es deudor de nadie, así que me tiene que pagar. Entonces, si yo lo sé, camino tranquilo. Ay, mi hermano Pablito, gracias, abrazos, hermano. Sabe que así me gusta el Señor a mí. Ya estamos mal, ya perdimos la proyección de la verdadera identidad que debiéramos de tener. Usted no tiene por qué necesitar ser afirmado. Entonces es un problema de la gente, que la gente, si no lo afirman, usted se siente mal. Si no lo afirman, usted se siente triste. Y le tengo una mala noticia: hay lugares donde nunca nadie los afirmó, no lo van a afirmar a usted. Como dijo un hermano por ahí, ni las gracias me dieron, ni te las darán. ¿Sí? Porque al final el que le tendría que haber dado gracias es Dios. Decirte gracias, hijo lindo, porque me has servido. Pero obviamente Dios opera de muchas maneras en nuestra vida. Entonces entendamos nosotros muchas veces. Dice, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres? Tengamos cuidado cómo estamos viendo. Porque a veces juzgamos antes de entender lo que tenemos que hacer. Ahora, lo interesante no era si había pecado este o sus padres. Era para que la gloria de Dios o el poder o las obras de Dios se manifestaran. Ahora mire qué interesante. Vamos a regresar al pasaje donde iniciamos, ¿sí? Cuando Jesús le dice, y le preguntaron a sus discípulos, Rabí, en el 2, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran. Yo no sé cuántos años tenía este hombre, pero yo creo que ya era un hombre, ya no era un joven. Póngale que teníamos sus 35 años de ser ciego. Mendigaba, dice la palabra. 35 años de proceso para que la obra de Dios se manifestara un día en su vida, ¿sí? Ahora, y no solo la obra de Dios, la obra del enviado. Por eso aguanten que el estanque que lo mandó tenía nombre de enviado, como afirmando que el enviado, ¿y quién es el enviado según la palabra? Era Jesucristo, el apóstol por excelencia, porque apóstol quiere decir enviado. Entonces el enviado le dio una ordenanza para que se fuera a lavar al tanque del enviado, como proféticamente afirmando quién era él. Y entonces ahora entendamos nosotros que 35 años de proceso, o 40, no sabemos cuánto tenía este hombre, pero póngale, por los papás dieron a entender que él ya era los... Entonces pongamos que tenía 35 o 40 años de prueba, de proceso, de dolor, de miseria, de desprecio, de abandono, de todo lo que usted quiera, para que en un día específico, en un momento específico, la obra de Dios cayera sobre él y se manifestara su poder. Yo no sé, dice que le digo. Y miren qué poderoso, porque aquí hay algo más poderoso. Encima de que el tipo, porque eso es algo que la Biblia nos da, solo nos lo vemos, pero no lo profundizamos. Es sanado, reconoce al Hijo de Dios. Le voy a decir, pocos reconocieron al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Y este es uno de los pocos. Lo reconoce y le adora. Santo Dios. Este hombre no solo recuperó la vista y fue sano, sino también accedió al reino de los cielos. Pero entenderlo es un poco profundo, porque dice la Biblia
que lo reconoció y lo adoró. Vaya a buscar a cuántos adoraron a Jesús en vida. No todos, no muchos lo adoraron. Este lo reconoció. ¿Sabe una cosa? Cuando Jesús nace, también los pastores lo reconocen y también la Biblia dice que lo adoraron como niño. Pero fue un poco más fácil adorarlo. ¿Sabe por qué? Porque una manifestación de ángeles se presentaron. Y los ángeles le dijeron, vengan a ver lo que ha sucedido hoy, porque es noticia de gran gozo. Obviamente no nos vamos a creer. Y se fueron y adoraron. Pero es diferente adorar sin ver esas manifestaciones. Por eso tenga cuidado, porque a veces las manifestaciones son buenas, porque afianzan a veces nuestra fe, pero a veces mal acostumbran a la gente, porque la gente, si no hay una manifestación, ya no quiere creer. Ay, estuvo fea la iglesia. Si sigue así sin que yo sienta algo del Espíritu, me voy a drogar. Entonces váyase de aquí de una vez. Porque lo tengo una mala noticia. No siempre se va a tratar de sentir. Usted puede decir, ay hermano, no nos pasó ni me caí, va. Y peor si aquellos que vienen de iglesias que se caen. Pues aquí no se va a caer. Si se cae, se va a caer, pero al mundo, pero no caerse de caerse. Porque a veces la gente cree que, ay, se cayó, qué presencia. No, está equivocado. Eso no es presencia de Dios. Esa es manifestación de su alma algunas veces. Literalmente dicho en otro lenguaje parafraseado, se echó su clavado. Algunos, ¿verdad? No, entonces usted no cree en la manifestación del Espíritu. Bien. Pero algunos se echan su clavadito, ¿sí? O vienen bien cargaditos así, entonces se caga, se siente liberado. Ahora si se tomó una pastilla como una que me dejó el doctor anoche, que me sentía así como que andaba en el Apolo 11, cuando descendió. Ahora mire esto, pues entonces concluyamos esta mañana la importancia de lo que hizo Jesús, ¿sí? La obra de Dios se manifestó. Yo luego estoy poniendo es hipotético, lo digo de una vez, no sabemos la edad que este hombre tenía, pero póngale que tenía 40 años. 40 años ciego, 40 años limitado, 40 años sin oportunidad, y un día se aparece el Hijo de Dios, lo sana, lo liberta y encima lo adora y reconoce que Él es el Hijo. O sea que este hombre se llevó la mejor parte, ¿sí? Y los fariseos que tenían al Señor se cuestionaban y se cuestionaban y se cuestionaban cómo lo había hecho, porque les confrontó saber que la manifestación que había hecho era la manifestación del primogénito. Entonces se choquearon tanto, era la preguntadera que tenía, y ¿cómo lo hizo? Pero ¿y qué ves? O sea, ellos querían, no sé, querían que alguien les cambiara la versión y dijeran, lo hizo de esta otra manera, y no se pudo. Por eso al final le dicen, pero tú eres un bastardo. Porque dice, no, tú no eres hijo, no puedes ser hijo. Aunque des manifestación no puedes ser hijo. Sin embargo, sí lo era. Entonces, esta hermosa mañana, ¿qué es lo que quiero terminar diciendo esta mañana? La importancia de profundizar en la palabra. Y de entender que todos los milagros de Jesús tienen una importancia. Por eso es que la Biblia se debe de estudiar histórico, gramático, cultural, ¿sí? Porque nosotros tenemos que entender que tiene mucho de importancia saber un poco la historia de la costumbre de lo que se practicaba en aquella región. Porque existen varios Talmud. El primer Talmud es el de la ley mosaica, que tal vez es uno de los más exactos. Luego está ahora que le incluye la ley, los pasajes contemporáneos, algunos. Sin embargo, lo que tenemos que entender nosotros más profundo es qué es lo que Dios nos está diciendo. Porque cada milagro de Jesús tiene un porqué y nosotros a veces no lo profundizamos. Estamos solo nos quedamos con el milagro, y está bien el milagro es poderoso. Pero hay que profundizar más qué es lo que Dios nos está diciendo. Por eso no es una cosa, estudiar la palabra es bien complicado. E interpretarla más complicado todavía, porque hay muchos ministros que malinterpretan la palabra. Le dan una interpretación incorrecta. Le dan una interpretación no correcta, o lo interpretan a su manera. Eso es más delicado todavía. Por eso es que hay muchos ministros que se hacen porque la gente tiene morbo, hermano. Morbo por oír un rema, morbo por es que ese hermano tiene revelación. Yo lo digo, revelación ya no hay, así que no se asuste, pero revelación no hay. Lo que hay es iluminación de la palabra, ya la palabra fue revelada. Claro, Dios te va a iluminar, te va a pegar un bombazo, va a decir que ahora eso es lo que el hermano nos enseñó y la hermana Liz nos enseñó bien poderoso. Sí, Dios te iluminó, pero revelación no hay. Y es lo que confronta a algunos, porque te trae una revelación del Espíritu. No, Dios te iluminó, porque ya está ahí, pero revelación ya no hay, ya la palabra fue revelada. Si no, imagínense, todos empezamos a revelar,
tengo que empezar a agregar a la palabra. La revelación que Dios le dio al hermano Giovanni, ¿me explico? La revelación que Dios le dio al hermano tal. Y así como Dios le da revelación, entre comillas a algunos les da revelación porque se echaron un gran puro de marihuana de repente, ¿sí? Y por eso te van a revelar. Tenga cuidado, aunque usted no lo crea. Yo le podría contar cosas que yo sé de ministros que usted se quedaría espantado. ¿Cómo logran imaginar cosas? Sin embargo, concluyo esta mañana. Pidámosle al Señor que logremos entender nosotros primero, dejar de juzgar, dejar de ser un poco religiosos, si no es que mucho. Porque es de la religiosidad afecta. Y ya estoy preparando un mensaje sobre la religiosidad. Y se va a asustar usted que somos más religiosos de lo que creemos no ser. Y hay que tener mucho cuidado porque la religiosidad afecta a nuestros hijos. Y ahora que ya casi viene, ahí estaba viendo un meme yo, de los memes, de este Marco Antonio, se le dice, ya solo falta no sé cuántos días para que empiece a cantar Navidad sin ti, algo así. Porque esa canción le han dado duro por los últimos 25, 30 años, ¿sí? Entonces, la gente a veces por religiosidad afecta a sus hijos. Cuando se da cuenta del error que hizo, ya es muy tarde. Ya sus hijos están amargados, ya no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada del evangelio y hasta lo ven a usted como un bicho raro. Porque usted, dicho sea de paso, se parece a aquel muñeco de la Navidad, aquel que hacen el Grinch, ¿sí? Raro y diferente a todos. O parece el ogro, como es el Shrek. No, y no estoy hablando de Navidad ahorita, no va a decir pastor, no, estoy hablándole de religiosidad. Que a veces como religiosos nosotros pretendemos ser que somos muy santos y nos aislamos de todos y nos damos cuenta que Jesús no aisló a nadie. Padre, no te pido que los quites del mundo porque ellos no son del mundo. Te pido que los guardes, pero no que los quites. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener que batallar, y se lo digo en serio, con sus emociones y sus pasiones. Y si usted es débil, se va a feo, porque ahora los jóvenes, por ejemplo, hablan en el Instagram y el Facebook. Ahora Instagram, Facebook y WhatsApp es la misma cosa, ¿sí? Y usted se da cuenta que lo que les sale son mujeres desnudas, jóvenes, así todo. ¿Por qué? Para que va a pelear usted con su dominio. Así que si usted no tiene dominio, mejor lo motivo, mejor no abra nada, hombre. De verdad, cierre lo que tenga. Porque usted no tiene capacidad de dominarse. Entonces, si usted no tiene capacidad de dominarse, en vez de ser de bendición, lo va a hacer de tropiezo. Entonces, el dominio es algo que el enemigo ataca y pelea cada rato, y nosotros caemos. Es que solo tengo un chisme, pues, no, venite pues, te voy a dar unos 5 minutos. Ya cayó, hombre, ya cayó, domínense. No, hermano, muchas gracias, mire, no me hables nada, no quiero saber. Vieras lo que pasó allá. Tenga cuidado. Entonces, esta mañana le digo, tenemos que empezar a pedirle al Señor entender que no solo quedémonos con los milagros, entendamos la profundidad. Y el milagro de Jesús tenía que ver con la paternidad de Dios en Él y la identidad de hijo en Él. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Todos los que estamos acá somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces pidamos al Señor que Él desate sus bendiciones y desate su favor sobre nosotros, porque lo necesitamos. Necesitamos tomarlo, avanzar y necesitamos evidenciar lo que Él está haciendo con nosotros. Cierra sus ojos ahí donde está, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él sea el que ponga en nosotros algo nuevo hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que bendigas la vida de cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu santidad, en tu justicia. Perdónanos, Señor, si hemos sido como los fariseos, Señor, que juzgamos, que criticamos, que vemos lo que no tenemos que ver, que malentendemos lo que no tenemos que entenderlo de tal manera. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser como Jesús, Señor. Como el primogénito, Señor. Que nosotros como hijos podamos, Señor, tomar la virtud de aquel que se sacrificó en la cruz del Calvario y podamos, Señor, declarar, decretar y alcanzar las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, los milagros que necesitamos. Si hay una ceguera espiritual, yo le pido al Espíritu hoy que venga y te ayude a quitar toda ceguera espiritual. Si hay una limitación en tu cuerpo, en tu carne, en tu mente, sea quitado en el nombre de Jesús.